¿Qué edad tenías tú cuando conociste a Cristo? Lo conocí a los 14 años en un campamento. Tuve una pausa cristiana cuando entré a la secundaria, algo que comúnmente puede estar ocurriéndole a muchos adolescentes cuando inician la adolescencia, que va a la par con la secundaria, porque aún en esos años que yo no estaba en la iglesia, en mis primeros años de mi adolescencia, siempre había un temor. En los nombramientos de los ministerios, me llamen al Ministerio Nacional de Jóvenes y Adolescentes y Campamento. Algo que me golpeó mucho, porque de pronto de estar con tu familia y luego quedarte solo, es un momento difícil, difícil de aceptarlo. Ese tiempo que pasé, no sabía qué hacer. Y hubo un intento de regresar, donde yo perdoné y volvimos, no, pero no duró mucho. Sumado al problema Sí. matrimonial, se van a sumar dos eventos consecutivos Dos que van a venir, ¿no? Que es el fallecimiento de tu padre Sí, y posteriormente el fallecimiento de mi hermana. que tú estuviste muy cercano a ella, Exacto. estuviste en Chile y todo eso. Sí, O sea, no fue uno, fueron tres en eventos. realidad, de todas las experiencias que uno vive, 3 han sido muy fuertes en estos últimos años. Y Rubén Honorio está Sí. parado. Y aquí estamos. Bendiciones, soy el pastor Eli Vera y te doy la cordial bienvenida a esta nueva presentación, a esta nueva entrega de tu programa A Corazón Abierto. Es una bendición tenerte con nosotros y estamos agradecidos, súper agradecidos de Dios y de cada uno de ustedes que hacen que este programa siga creciendo día tras día. Así que bienvenido, bienvenido el día de hoy. Hoy tenemos un programa especial, un programa que te va a bendecir, un programa que te va a sanar, un programa que va a traer sanidad a tu corazón. De repente te encuentras pasando por un momento difícil, estás pasando por un proceso duro en tu vida y sientes que ya todo se terminó, todo se acabó. Pues hoy hay una buena noticia. No todo está perdido, hay esperanza para ti. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Dios quiere sanar tu corazón. Hoy tengo un invitado, es un amigo mío que va a hablarnos de algo que nos compete a todos, que tiene que ver con nuestras emociones, que tiene que ver con nuestro corazón, porque Dios nos hizo así, seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Antes de presentarte, mi amigo, quiero hacerte saber que día a día nuestro grupo, nuestra familia de A Corazón Abierto y de TVCO Perú está creciendo. Si todavía no te has suscrito, no te has suscrito todavía a nuestra página, pues hazlo ahora. Ahí está abajito, ahí está las indicaciones para que puedas tú suscribirte y puedas seguir así a nuestro canal de televisión y esto pueda seguir creciendo como lo viene haciendo. Gracias a Dios y una vez más bienvenidos a todos los que están viéndonos aquí en el Perú, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, Europa, hasta donde llegue la señal de tu programa A Corazón Abierto. Bienvenido. Bueno, aquí tengo un amigo que recientemente se hizo doctor, 3 años de estudio y ahora es el doctor Rubén Honorio. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Pastor Eli, cuánto gusto. Gracias por la invitación. Ok, qué bueno tenerte con nosotros y aquí hay una audiencia que te está mirando ahorita y bueno, casi todo el Perú te conoce. Sí, quiero saludar a todos mis hermanos, amigos. Gracias al Señor por esta bella oportunidad de estar aquí en este programa. Para mí es una gran bendición y sé que lo que hoy vamos a compartir aquí será de mucho significado y de bendición para todos nuestros oyentes. Rubén Honorio, ya casi calculo yo que tengamos una amistad y una relación ya por lo menos casi unos 20 años, Sí, sí. ¿no? Desde que iniciaste tu ministerio con los adolescentes, luego con los jóvenes, y has tenido una trayectoria de trabajo impresionante. ¿Cómo fue tu acercamiento al trabajo al ministerio de jóvenes, Sí, adolescentes? sí. Bueno, todo ha ido en su tiempo, ¿no? Nuestra iglesia por muchos años ha trabajado
con adolescentes y jóvenes en un solo ministerio, conocido como el Ministerio de Jóvenes. Y pues tuve la bendición, el honor de parte del Señor de ser llamado al Ministerio Nacional en el año 99, ¿no? Pero ya yo venía trabajando progresivamente desde mi iglesia local, luego el distrito, luego la región, y de allí Dios me honró con el llamado al liderazgo nacional. ¿Qué edad tenías tú cuando conociste a Cristo? Lo conocí a los 14 años en un campamento. En un Sí, campamento. en un campamento. ¿Cómo fue esa experiencia? Oh, es increíble, maravilloso. Recientemente estuve recordando esos momentos porque estoy escribiendo un poco mi biografía y es algo que en algún momento va a salir como un material que queremos compartir, porque es bueno contar lo que Dios hace con la vida de un adolescente, porque fue mi adolescencia, 14 años. Entonces, quiero dejar allí marcado una forma de cómo Dios trabaja con nuestros adolescentes sin que los que están liderando en ese momento sepan lo que vas a hacer en el futuro. Cuando tú recuerdas tu adolescencia, 14 años, empezaste todo un adolescente en Sí. todo el esplendor de la adolescencia, digamos así. ¿Qué te ayudó a ti a mantenerte y a seguir en el camino? Sí, yo debo reconocer que en mi niñez había sido instruido en la palabra de Dios. O sea, tus padres ya eran cristianos, Mi mamá tu mamá, por muchos años antes que mi papá venga al y Evangelio, tú de niño ibas a la iglesia entonces. por mi mamá. Ok, pero tu encuentro fue a los 14 años. A los 14 años Ok. mi decisión por Ok. Cristo, ¿no? Entonces, los primeros años de mi niñez, asistir a la escuela dominical, tener las lecciones bíblicas, yo recuerdo regresar después de la escuela dominical muy feliz, muy contento, ¿no? De aprender la palabra de Dios, tener una maestra maravillosa que nos ha instruido de niño, pero tuve una pausa cristiana cuando entré a la secundaria, algo que comúnmente puede estar ocurriéndole a muchos adolescentes cuando inician la adolescencia, que va a la par con la secundaria. Y eso pasó conmigo, ¿no? Mi primero, segundo y tercer año de secundaria, yo dejé ya de asistir a la iglesia, el conocer el contexto de los amigos de la secundaria, ya me hizo participar y probar lo que era el mundo secular, ¿no? En una temprana edad, digamos, Sí. entre los 11, 12, Sí, sí. hasta los 13 13 años, años. y 14 años ya conoces a Jesús, Sí. ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste ese encuentro? Porque los encuentros que hemos tenido con Jesús, los hemos encontrado con Jesús, han sido encuentros maravillosos. ¿Cómo fue esa experiencia en un campamento? Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, resalto mucho la forma como terminé yendo al campamento. Como yo ya estaba lejos de la iglesia, ya por esos 3 años que tú mismo los mencionas, entonces mi hermana la mayor, ella era la líder de jóvenes de la iglesia local. Entonces ella me dijo, mira Rubén, va a haber un campamento nacional y estamos trabajando en la iglesia con los jóvenes y tal vez tú quisieras participar porque de ahí estamos juntando para pagar nuestro campamento. Y justo iba a ser en Trujillo, en Poroto. Entonces, lo que me motivó ahí fue la idea de que iban a venir jóvenes de diferentes lugares. Entonces yo en mi emoción de querer conocerlos, me decían, pues van a venir de la selva, de la sierra, del norte, va a ser un encuentro de jóvenes. Entonces yo asistí porque eso me motivó, ¿no? Pero yo puedo reconocer que la palabra del Señor que se me sembró en mi niñez siempre estuvo presente, porque aún en esos años que yo no estaba en la iglesia, en mis primeros años de mi adolescencia, siempre había un temor, un cuidado de saber qué estaba haciendo en mis conductas. Pero al ir al campamento fue para que allí en un lugar de jóvenes, habían adolescentes, en un ambiente de adoración donde la palabra de Dios se predicaba. Entonces fui sintiendo cómo Dios estaba tratando conmigo.
de una manera muy, muy especial, porque recuerdo una mañana que con los grupos que se forman en el campamento, se tocó la oración de la mañana. Y esto siempre lo cuento porque aquí yo resalto la presencia de una persona que ahora es mi amiga y la recuerdo mucho con mucha gratitud, porque yo, aun cuando en la infancia había aprendido, me habían enseñado a orar, para ese momento en mi adolescencia yo no estaba, en ese momento de la oración, yo no estaba orando. Nos habíamos dispersado un poquito en el espacio, en el lugar del campamento, y teníamos que orar a solas con el Señor. Así fue la consigna, ¿no? Busquen un lugar donde puedan orar. Eso fue sábado por la mañana. Entonces yo no estaba orando y mi líder del grupo se da cuenta y se acerca, ¿no? Se acerca y se da cuenta que yo no estaba orando y me pide permiso para orar por mí, para enseñarme a orar. Entonces fue tan significativo ese momento. Yo no recuerdo la oración que haya hecho, ni que haya orado mi líder por mí, pero fue tan especial el hecho de que a través de mi líder me pude conectar en una oración con el Señor. Y creo que ese día Dios empezó a trabajar con mi corazón, porque mi conversión va a venir ese día, pero por la noche, en la predicación de la noche. Entonces, yo ahora resalto el hecho de que la líder se acercó para orar por mí. Y yo lo digo ahora de esta manera, ¿no? Recordando y celebrando mis 10 años del Ministerio de Adolescentes. De cómo podemos orar por un adolescente sin saber lo que Dios tiene planeado en ese adolescente en el futuro. Ella no se imaginaba. No, jamás. Jamás he imaginado, como todos nosotros. Como todos nosotros. Claro. ¿No? Sabemos que algo puede pasar con esta persona, pero no nos imaginamos qué realmente va a pasar. Que está orando por el futuro líder nacional. Y esa era mi persona, ¿no? Oró por mí, yo ahora lo recuerdo y puedo decir su nombre, ¿no? Una amiga que ahora está sirviendo al Señor en Chile. He tenido la bendición de estar con ella en su iglesia. Ella es Irma Pérez. Sí la conozco. Claro que Irma, sí. Dios te bendiga. Un saludo para ti. Si nos estás mirando ahora mismo aquí a corazón abierto. Pues claro, yo recuerdo que así para poder poner lo especial que es Irma para este comienzo de mi vida espiritual. Pasado unos años, si tú te acordarás, hubo en Trujillo la primera asamblea sudamericana, porque así se llamó. Sí. Entonces vinieron pues de diferentes países y yo recuerdo que detuve a Irma en el ingreso al Coliseo Gran Chimú y le dije, hermana, disculpe, un ratito. Obviamente para ese momento yo ya era líder nacional, pero ya nuestra hermana Irma pues ya estaba en Chile sirviendo al Señor y vino al evento sudamericano. Entonces yo le digo, hermana, ¿se acuerda de mí? Y me quedó mirando, pues obviamente de mis 14, para ese momento yo ya estaba un poco más alto, ¿no? Y Irmita me miró y me dijo, hermano, discúlpame, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces yo le dijo, soy el hermano Rubén Honorio y usted oró por mí en un campamento cuando yo tenía 14 años. Y hoy quiero decirle que por la gracia y la bendición del Señor, soy el líder nacional de jóvenes. Y me miró con mucho asombro. Sorpresa, ¿no? Y me abrazó y estaba muy contenta, ¿no? De cómo había sido el instrumento del Señor para acercarme, porque volviendo ya a la experiencia del campamento, de allí todo ese día yo recuerdo haberlo disfrutado mucho, el campamento. Y en la noche del mensaje que se predicó, yo estaba en medio de los jóvenes escuchando el mensaje y en el momento del llamado nos invitaron a pasar adelante para orar. Yo pasé y estaba ahí de rodillas y el hermano que estaba ministrando preguntaba, levanten la mano el que quiere recibir a Jesús. Y yo no lo hacía en ese momento hasta que le pedí una señal al Señor, recuerdo. Le dije, Señor, si se acercan a mí personalmente a preguntarme, yo digo que sí. Entonces, de los hermanos que estaban ayudando a ministrar, se acercó a mí y me preguntan si quería recibir a Jesús. Un 23 de marzo de 1993. Wow. Es una fecha que yo lo tengo grabado en mi corazón, de la manera como Dios me llamó. Wow. Un día muy especial. Recibí a Jesús.
Y para que esto sea más completo, al siguiente día, domingo, que cerraba el campamento, se celebró unos bautizos en agua Mm, y yo decidí bautizarme. wow. Al O sea, siguiente te día, entregaste el sábado por la noche y sí, el domingo por la mañana te me bautizaste. bauticé. Tremendo. ¿Cuán poderoso es y cuán trascendente nos volvemos nosotros cuando tocamos a alguien, nos interesamos por alguien, oramos por alguien? Y eso se vuelve tan trascendente, tan poderoso, que impactamos en la vida de una persona. Y Irma no sabía No, lo que estaba haciendo en ese momento y como nos pasa a nosotros. Por sí, eso, cuán importante es acercarnos a las personas exacto, y ayudarles y bendecirles y creer en ellos, sí, dejarnos usar por Dios porque Irma se dejó usar por Dios. Qué poderoso exacto. es eso. Me he quedado impactado por eso. Sí, yo lo recuerdo con mucha gratitud, me conmueve hasta ahora Sí, recordar la forma como Dios me alcanzó buscándome, me encontró de esta forma. Fue un encuentro que Él planeó conmigo en ese campamento. tremendo. Estamos hablando con el doctor Rubén Honorio en una conversación muy emocionante de cómo él conoció a Jesús, de cómo el rol de un líder puede, haciendo su rol y interesándose por las personas y sirviendo a las personas, puede impactar la vida de otra persona, en este caso de un adolescente. Esa persona que oró por él ni siquiera se imaginó que mañana iba a ser el líder nacional de adolescentes. Eh, Queremos que no te vayas, quédate un momento más, estamos volviendo porque esto recién está iniciando. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en el Corazón Abierto, soy el pastor Eli Vera y una vez más, gracias por estar ahí. Y quiero pedirte un favor bien grande, que nos escribas desde dónde nos estás mirando. Sé que hay mucha audiencia, pero queremos saber si nos estás mirando de la costa, la sierra, la selva, si nos miras de Sudamérica, nos miras de Centroamérica, de donde nos estés mirando, déjanos saber de dónde nos estás mirando para poder saludarte y poder también orar y bendecir tu vida. Muchas gracias por estar ahí. Estamos conversando con el doctor Rubén Honorio. Eh, yo recuerdo, Rubén, que tú eras líder de adolescentes o líder de jóvenes y Sí, adolescentes, que ese era momento era así, junto todo. juntos. Y creo que hasta campamentos también lo metieron al final ahí Sí, y también. Y campamentos. campamentos. Sí, sí, sí me acuerdo de Sí, eso. Sí me acuerdo. Eh, Tú empezaste a estudiar, acabaste la secundaria y sí, empezaste a estudiar tu carrera profesional y empezaste con matemática. sí, Esa fue tu carrera inicial. así Estás es. estudiando en la universidad. Y luego yo no sé en qué momento, en un momento te pregunté, creo, si seguías estudiando y no, ya estabas en otra carrera. Sí, Cuéntanos, ¿cómo fue eso? sí, el mismo año que me llamaron al Ministerio Nacional, yo recuerdo que fue en febrero, aquí en el Amauta, recordarás Ya, la ok. convención en el Amauta. Entonces, fue en febrero y ese mes de ese año, para fines de febrero, era el examen de admisión en la UNT de Trujillo. Entonces yo recuerdo que vine con todos mis prospectos, todas mis separatas leyendo pues en el bus. Me estaba preparando para mi examen de admisión. Mm, Entonces vine a la convención. Y en la convención pues buscaba los espacios libres para seguir estudiando. El fin de mes era mi examen de admisión. Y la primera semana estábamos en la convención. mm, Entonces ese año de la convención fue que para mí una gran sorpresa, de mucha honra de parte de Dios, que en esa convención, día domingo, en los nombramientos de los ministerios, me llamen al Ministerio Nacional de Jóvenes y Adolescentes y Campamento para ese momento. Entonces regresé a Trujillo con esa bendición, aún impactado, parecía un sueño de que había sido llamado a un cargo tan importante de nuestra iglesia en un ministerio en el Perú. Y bueno, igual en Trujillo seguí preparándome para mi examen de admisión y fui a dar mi examen de admisión. Elegí la carrera de matemáticas porque eso era lo que a mí me había disfrutado mucho en la secundaria, ¿no? mm, Mis notas, los cursos que más para mí fueron bastante sobresalientes fue física, matemática y mm. todo ello, ¿no? Entonces postulé, ingresé a la universidad a estudiar matemáticas.
Pero te menciono el tema de que ese año me nombraron al Ministerio Nacional porque en paralelo de empezar ya a viajar por el Ministerio Nacional, trabajar con los jóvenes, estar en una charla, en un taller, escuchar a los jóvenes, relacionarme con ellos. O sea, fue en mí produciéndome un descubrimiento de que lo mío son las personas, es Las escuchar. relaciones. Exacto. Entonces, bueno, primer año en paralelo estudiando en la universidad, mis primeros cursos de la carrera de matemáticas, pero en ese proceso de segundo año y yo continuar en el ministerio, entonces los fines de semana era estar en algún distrito, en algún lugar, viajar por la noche del viernes, llegar sábado, sábado, domingo Y domingo por la enseñando, noche. y domingo a la noche al otro día, llegar lunes a Trujillo y conectarme con mis clases, ¿no? Ujú. Entonces, eso ha sido mi dinámica los primeros años, pero a medida que iba experimentando más el trabajo, el servicio, el ministerio mismo, fue despertando en mí la pasión de necesitar más herramientas para ello. Mm. Yo recuerdo que en un distrito un supervisor me dijo, ¿y sabes cómo vas a utilizar tu carrera en el ministerio? Tu carrera de De matemáticas. matemáticas en el ministerio. La verdad es que no tenía muy en claro cómo lo iba a utilizar. Yo dije, bueno, los chicos a veces sufren en las matemáticas. A lo mejor por ahí los voy a Los ayudar, atesoros, una matemática. tal vez. Pero aún así quedó esa pregunta en mi mente, en mi corazón. Entonces empecé a orar al Señor. Recuerdo que otro pastor, así ya de una forma bromista, me dice, ¿sabes que estudiando matemáticas y usando la Biblia solo vas a utilizar el libro de números? Una broma. Una broma, me dijo. Pero aún así iba sumando esta reflexión, ¿no? de la carrera y empezar a orar al Señor, de realmente tener una carrera que me dé recursos, me ayude, me amplíe el panorama de los jóvenes, de los adolescentes y cómo poder servir más en el ministerio, más a mi iglesia, más en el lugar que el Señor quiera ponerme. Entonces decidí el cambio y para ese momento la universidad era privada, la que dictaba, la que tenía la carrera de psicología. Ujú. Entonces fue un cambio radical, empezar de nuevo, porque yo quise empezar de nuevo y tener que dejar la carrera de matemáticas para empezar la carrera de psicología, porque me convencí vocacionalmente, ¿no? Que ese era lo que yo debería tener para avanzar, crecer y servir en la iglesia y en el Ujú. ministerio. Entonces, esa ha sido la razón por qué cambié. En el 2003 cambié de carrera, en 2003. Qué tremendo. Y ahora hiciste su maestría Pues sí, y ahora hiciste su doctorado recientemente. así es. Y estás por empezar, estás en tu sueño Mi anhelo, ¿no? Mi hacer tu segundo anhelo. doctorado. Así es. ¿Y en qué manera te ha servido eso en el ministerio? Mira, en verdad, bueno, la universidad pues es una universidad que te enseña la ciencia, ¿no? Ujú. La ciencia psicológica, te da todo el conocimiento humano. Para mí era maravilloso en algunos temas de algunos cursos decir en mi corazón, ¿no? Esto ya Dios me lo enseñó en su palabra Ujú. hace mucho tiempo. Ya lo sabías. Sí, yo ya lo sabía, ¿no? O sea que, digamos que el estudiar la psicología no te hizo ver como que la psicología es, no es, que no es, no es coherente con la Biblia. O sea Ujú. que la psicología no está separada de las escrituras. Más bien, el estudiarlo te hizo confirmar Sí, lo que tú ya habías estudiado con la palabra. así es. Porque de pronto hay una tendencia fuerte de que la psicología no es buena, no, Ujú. no es buena. Pero la psicología nos permite entender más lo humanos que somos, Exacto. Y en ¿no? ese sentido, ¿no? En ese sentido, poder descubrir cómo conocer mejor al ser humano, Ujú. ¿no? Algo que en las escrituras nos habla del cambio, de la conversión que hace su presencia, pero qué áreas de nuestra vida, en nuestra naturaleza humana, necesitamos rendir al Señor, pero también como humanos
tener ciertas acciones que favorezcan a nuestra naturaleza humana y que con esa comprensión vayamos de una forma más específica a buscar de la gracia y del poder del Señor para nuestras vidas, ¿no? Es que uno de los problemas que tenemos los cristianos evangélicos y pentecostales, de esa línea pentecostal de la cual yo soy, no me siento contento de ser de pentecostal en cierta manera, pero nosotros en cierta manera como que eliminamos la parte humana. Así es. Entonces, y solamente nos enfocamos en la parte espiritual, porque lo espiritual es todo, pero Dios nos hizo tripartitos, espíritu, Claro. alma y cuerpo, o sea, y descuidamos estas otras áreas, nos enfocamos en el espíritu. ¿Y eso qué conlleva? ¿Eso qué trae consigo? Cuando solamente nos enfocamos como, miramos todo, lo miramos como seres espirituales. Sí, de que seamos insensibles de pronto, tal vez no sea nuestra intención directa, pero indirectamente estamos siendo insensibles con las necesidades humanas, con la naturaleza, ¿no? Incluso a veces hasta nuestros cantos parecieran insensibles a la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste. Preguntemos quién de nuestra audiencia que son fieles al Señor, buenos cristianos, no se han entristecido alguna vez. Entonces anulamos. Eliminamos, Sí, reprimimos. O sea, sí, nos han enseñado a reprimir las emociones. exacto, ¿no? Porque el manifestarlas es como una falta de fe, como de Sí, pronto no confío en Dios. Y en una cultura machista, pues los hombres no lloran, ¿no? exacto. Entonces, y eso en cierta manera nos perjudica mucho. Por supuesto, ¿no? Porque también nos limitan al hecho de ir a alguien y contarle lo que nos está pasando, porque todo es oración y cuéntaselo al Señor. Ujú. Cuando muy bien hace que yo, por ejemplo, vaya a tu persona, eres mi pastor, eres mi líder o un hermano que yo puedo confiar y que me puedes escuchar y contemplar a alguien, eso genera una influencia significativa. Me siento acompañado, me siento que tengo en quien me puedo sostener, un soporte. Pero, Es que Dios no nos hizo para ser independientes. O sea, exacto, nos hizo Dios personas que tengamos relaciones interpersonales. O sea, así es, no somos una isla. Entonces Dios dijo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. así es. Entonces, y no es bueno que la mujer esté sola. De hecho, que si una persona se vive solo en una isla, si no crea algún mecanismo de una compañía, algo Ujú. así, se puede volver loca, o sea, puede perder la cordura. ¿Es verdad o no es Bueno, verdad en eso? casos extremos, ¿no? Sí. En casos O estoy extremos. exagerando de repente, ¿no? No, sí hay casos que son extremos que puede llegar a tales condiciones. Sin embargo, en ese proceso, para ese caso extremo, tener esa condición ya va a generar toxicidad, ¿no? En tus relaciones de familia, si eres casado con tu pareja, si tienes Ujú. hijos, con tus hijos, o si eres hijo con tus hermanos, o sea, en tu entorno de familia, en tu entorno social, sin llegar a ese extremo, pero ya en ese proceso, si no lo resolvemos, empezamos a tener dificultades. Hay cursos hoy que dicen que te ayudan y muy buenos, cómo gestionar tus emociones. Y hay diplomados y hasta maestrías de la inteligencia emocional. Sí, Eh, la Biblia es ajena a eso. La Biblia dice no a la inteligencia emocional o a gestionar emociones. Yo creo que en la Biblia hay mucho de eso. ¿Qué nos dirías no, acerca? para mí todo el relato bíblico tiene contenido emocional. Todos los personajes de la Biblia, solo citar un gran profeta, Elías, Ujú. después de una gran victoria, muestra su naturaleza humana, el miedo, la inseguridad, la baja autoestima, Sí. características, diríamos, hasta de una depresión, encerrarse en una cueva, Y esconderse quererse morir. y querer morir, Ujú. señales claras de una Tremendo depresión. profeta. Y Acaba un, de hacer caer fuego del cielo. sí, Imagínate. entonces creo que basta eso para mostrar que el lado humano está presente, nos acompaña siempre
Y lo importante aquí es cómo comprender nuestras emociones, Exacto, identificarlas exacto. y saberlas expresar con mucha naturalidad. Y eso va a producir salud. Ujú. Eso es lo que El no saber necesitamos aprender. comunicarlas nos hace vivir una vida irreal, ¿no? Ujú. Porque no somos reales. Claro, Entonces, si nos hace vivir una farsa, porque digo, ¿cómo estás? Prosperado, bendecido y en victoria. No, Víctor, algo así. sí, sí. Entonces, pero no tenemos la capacidad de decir, ¿cómo está Rubén? Hermano, me siento mal. Hoy Ujú. me siento desanimado, me siento agobiado, estoy Claro. pasando por una crisis difícil en mi vida y no sé qué hacer. Mm. Pero no tenemos. ¿Cómo estás? Bien, Sí. ¿no? Bien. Entonces, y hablando acerca de las emociones, tú sabes que Santiago capítulo 5 dice que cuando habla de Elías, que era un hombre Ujú. sujeto a Sí. pasiones, ¿no? Entonces el asunto, las emociones no son nada, porque dice, no, es que no podemos emocionarnos. Eso te he dicho, no, Sí. no tenemos que emocionarnos, pero las emociones están ahí. Mm. Entonces, y Pablo dice, airaos y no pequéis, Así es. ¿no? Esa es una emoción que se expresa, que se la vas a aflorar, pero que tienes que tener control sobre ella. ¿Qué opinas de Así. eso? Sí, efectivamente, ¿no? Creo que todas las personas tenemos la capacidad y sobre todo la ayuda de la palabra y también la presencia del Espíritu Santo que nos da la capacidad de poder controlar, Ujú, podemos controlar, ¿no? Las emociones que terminan haciendo daño son las que están muchas veces relacionadas con nuestros temperamentos y necesitamos eso controlar. Lo ujú, podemos controlar con nuestros recursos espirituales, como también con técnicas que ayuden a controlar esta parte natural de nuestra humanidad, ujú. ¿no? De nuestras emociones. Las emociones es algo químico, ¿no? Ahora neurociencias nos explica muy bien todo el proceso que produce cuando una persona se enoja, por ejemplo. Estamos hablando de sustancias químicas en el cerebro que se están segregando para generar una respuesta de enojo, que es la conducta de enojo, ¿no? Y cuando las personas muestran eso, es una reacción del cuerpo, o sea, una reacción que obviamente con otros aprendizajes y recursos lo podemos controlar. Ujú. Y es lo que se denomina la gestión emocional. Exacto. Entonces, la gestión emocional, la capacidad de utilizar recursos, aprendizajes que nos ayude a manejar las emociones y tener una respuesta más significativa, más Ujú, saludable en nuestro entorno, porque siempre está hacia afuera, ¿no? ujú. Mayormente, pero también hablamos de una reacción hacia adentro. Y eso incluso es aún más dañino Ujú. cuando las personas tienden a reaccionar hacia sí mismos, porque se afectan su identidad, su valor personal, y se aíslan personas que terminan tomando decisiones hasta fatales, como quitarse la vida. Así es. Mm. Sí, Hablando de procesos duros y difíciles, tú has pasado por un proceso muy difícil, muy sí, duro y de verdad te admiro por cómo has reaccionado frente a lo que te pasó. Pero vamos a hablarlo después del corte que ok. tenemos, así que no te lo pierdas porque vamos a hablar ahora de un momento difícil que tuvo que pasar Rubén, tuvo un proceso complicado, pero mira, no se murió, no se suicidó, no se finalizó, sino decidió vivir otra vez. Así que volvemos en un instante. Continuamos aquí en A Corazón Abierto. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros. Estamos teniendo un tiempo muy especial con el doctor Rubén Honorio. Es una bendición tenerlo con nosotros aquí en este programa. En esta parte vamos a hablar un evento, un proceso muy duro por la cual Rubén tuvo que pasar un momento que definitivamente yo no sé si daría la talla para soportar lo que él tuvo que soportar, pero en medio de todo ese dolor, en medio de todo ese quebranto, en medio de todo ese sufrimiento, él pudo sobreponerse y salir adelante. Inclusive, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, él hizo
doctorado. Eso es asombroso. Verte a ti con tu foto, verte a ti con tu foto ahí en el Facebook. eh, yo me sentí emocionado porque, Rubén, me sentí emocionado porque eh, yo valoré, no, porque cualquiera lo puede hacer, no, no que cualquiera, porque necesita tiempo, necesita dedicación, pero además del esfuerzo que había que ponerle a eso, detrás ese suceso que te había pasado, sobreponerte a eso y lograrlo, yo lo valoro muchísimo tu logro académico, amigo Rubén, y ha sido muy difícil. Cuéntanos acerca de ese proceso duro que tuviste que pasar. Gracias, amigo Eli. Bueno, creo que al mismo Señor le tocó todo un calvario, ¿no? El Ujú. proceso de dejarnos la salvación. Viste que uno recuerda siempre en los momentos de crisis escenas de Cristo, escenas de los apóstoles, para poder encontrar los recursos espirituales para sostenerse. Em, Uno pasa por muchas experiencias, pero hay experiencias que de pronto se vuelven más fuertes, más impactantes, que jamás te imaginas, jamás piensas que lo vas a vivir o que te va a pasar a ti. Yo lo vi en muchas personas, en muchos matrimonios, en muchas familias, incluso en mi ejercicio profesional. Has Ah, ayudado a personas a sí, salir de esos cuadros. Y ahora exacto, te tocaba a ti vivir ese cuadro. efectivamente. Me tocó vivirla y para mí fue experimentar en carne propia lo que las personas sufren en una Mm, situación de ujú. esta naturaleza relacionado al matrimonio, a la familia. Entonces fue un espacio de tiempo que me tocó aceptarlo porque de pronto cosas que suceden no las podemos cambiar. Ujú. Cuánto me hubiera gustado tener la capacidad, el poder retroceder el tiempo, hacer bien las cosas o cuidar de que de pronto no ocurran luego el problema que uno termina teniendo. Ujú. Pero no podemos hacerlo. Todas las personas tenemos que aceptar lo que vivimos, tenemos que aceptarlo y algunos pues lo aceptamos con culpa, con dolor o con reclamos. Cada uno lo acepta en su condición que pueda tener. En cuanto a mí, sí tuve culpa, sentía reclamos, eh, que me llevó a tener que preguntarme por qué mi matrimonio, por qué mi familia está pasando esto. Algo que me golpeó mucho, porque de pronto de estar con tu familia y luego quedarte solo es un momento difícil, Ujú. difícil de aceptarlo y aferrarte a la promesa del Señor de que Él puede ayudarnos, que restaura, que puede volver a juntarnos. Algo que para mí fue mis acciones, fue mi deseo, fue mi anhelo. Fue tu lucha, fue tu Sí, oración. Ujú. exacto, mi oración, mi ayuno, mi vigilia, todo lo que espiritualmente uno sabe hacer, abrazar las promesas del Señor y tener que entender en el camino qué es lo que debo seguir aceptando. Entonces, eso trajo un efecto al trabajo ministerial que yo estaba haciendo y yo agradezco el respaldo, el apoyo, la comprensión que hubo para ayudarme con sus oraciones, con sus consejos, en lo que podían hacer los amigos. Ujú. De pronto uno tiene que también buscar todos los mecanismos de afrontación para poder sostenerse Ujú. en este tiempo de dolor. Yo recuerdo tener que haber usado conmigo mismo, Ujú. ¿no? Mis propios aprendizajes de la carrera, de mi formación terapéutica, Ujú. pero aún así la necesidad de ir a alguien es que me escuche. Digamos Sí. que nadie está preparado o está esperando una crisis, porque Mm, usualmente las crisis vienen
sin esperarlas, Así vienen es. inesperadamente muchas veces. Y hay algunos que se van fabricando con el tiempo y terminan en Ujú. una crisis. ¿Tú esperabas eso? No, definitivamente yo sabía que un matrimonio trae dificultades, problemas y algo que uno tiene que resolver, tiene que buscar la ayuda cuando ya no puede. Recuerdo haber buscado consejería, haber contado la situación en que estábamos viviendo, pero el fondo era otro que yo no sabía. El fondo Ujú. era otro que posteriormente se dio a conocer y que fue el desenlace de lo que golpeó mi matrimonio, Ok. ¿no? Y me redujo a una aceptación de estar solo. Ujú. Entonces, pasó un tiempo considerable. Cuando te quedas completamente solo, Ujú, viene ese momento de dolor que no puedo decir que lo entiendo porque no lo he ujú. pasado por ahí, eh, pero me solidarizo con lo que hayas pasado tú. Eh, Fue un momento difícil que de pronto te costó de repente comunicarlo. O sea, tuviste un tiempo Así es. solas y fue muy doloroso, me imagino, ese Sí, tiempo. fueron muy pocas las personas a quien yo le ¿En conté. primera instancia lo hiciste rápidamente o también pasó por un tiempo para hablarle a esa persona lo que te sucedió? No, sí pasó un tiempo, no extenso, porque yo llamé, por ejemplo, a mi supervisor Ok. nacional para contarle lo que estaba pasando. Llamé a mi papá, Ujú, ¿no? Quien acudió inmediatamente, ujú. a mi supervisor de distrito, a los líderes de la iglesia local. O sea, fueron las personas que tuve que dar a conocer lo que estaba ocurriendo, porque si tú me hubieras visto ese momento, Wow. hubieras visto mi expresión Sí, me corporal, mi imagino. rostro. Yo solo estaba en llanto, yo solo Wow. estaba, eh, Quebrado totalmente. sí, completamente. Estaba muy, muy mal. Ese momento, todo se me vino abajo. Ese Mm, momento yo no sabía qué hacer. Yo mm, solamente decir esto ocurrió y no sé qué hacer. ujú. Y eso fue lo que me acompañó ese tiempo que pasé. No sabía qué hacer. Wow. De verdad, yo puedo decir a la audiencia que está mirándonos que realmente Dios ha intervenido en tu vida, Rubén. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero decirles una infidencia a la audiencia. Rubén me dijo, yo no quiero hablar detalles de lo sucedido, de lo que pasó, ni tampoco hablar de la persona que fue mi esposa. Me dijo Eli, no quiero tocar esos temas, no quiero hacerlo. Y eso demuestra el corazón que tiene Rubén, porque de pronto uno con lo que lo sucedió, pues es para que guardes rencor, guardes Mm, odio, estés amargado. Y la gente quizás dirá, pero es razonable que él esté así, porque mira lo que le pasó. mm, Pero tú decidiste perdonar, como sí, le dijiste al comienzo, perdonar, sí, bendecir, soltar y continuar, ¿no? así es. Algo poderoso. Y eso yo doy fe, porque tú me lo estás diciendo, lo he visto en ti. Sí, para mí me acompañó mucho la gracia del Señor. Creo que aun cuando no entendía lo que estaba viviendo, el Espíritu Santo me ministraba para darme esa fuerza de seguir viendo a mi esposa, viendo a mi hijo, seguir viéndolos y Ujú, seguir amándolos, seguir sintiendo que Dios podía hacer algo ahí, ujú, teniendo esperanza, fe. Mis primeros meses, ujú, eso fueron, eso fueron. Hubo ya, porque esto pasó en 2019, antes de pandemia. ujú, Después vino la pandemia 2020 y hubo un intento de regresar donde yo perdoné y volvimos, no, pero no duró mucho ujú, porque nuevamente se disolvió eso, ujú, ¿no? Y ahora yo cuando recuerdo esto, digo, esta segunda vez me dolió más, ujú. pero me duró menos Ok. que la primera vez, ¿no? Y que fue fuerte, pero me duró.
más tiempo. Esta segunda vez, cuando uno viene con la esperanza de que ahora uno va a ser mejor, va a dar Porque lo tú, mejor. sí, en tu corazón generoso, porque si eres tú una persona muy, muy noble, eh, tú estuviste dispuesto inclusive a meterte encima, a asumirte y ponerte al hombro una culpa que no la tenías quizás, Ujú. pero tú esa pequeña culpa, porque todos tenemos en una relación el problema de dos, pero tú maximizabas tu culpa Mm. para recuperar tu relación Mm. y te ponías tú eso de, bueno, yo voy a hacer más de lo que no hice ayer. Sí, 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 mi deseo era mantener mi hogar, mantener mi familia, mantener mi matrimonio, mantener lo que uno siempre quiere tener como Ujú, su respaldo para estar al frente, para enseñar, para predicar, que es lo más común que uno ujú. espera tener. Nadie quiere tener tras suyo una crisis no resuelta, una situación de rompimiento de familia, de matrimonio y estar enseñando. Nadie quiere ello. Exacto. Entonces, para mí también me costó de pronto pensar de que ya no tenía la autoridad, ya no tenía la oportunidad de seguir más enseñando, seguir más predicando. Recuerdo que un amigo que tiene un seminario me habló para enseñar un curso justo de crisis de matrimonio, Ujú. porque soy psicólogo, me dijo, y bueno, también conocía lo que había pasado. Eso fue en el 2021. 2021 me invita para ser uno de los profesores de un diplomado y, y yo le miré y le dije, ¿estás seguro que quiere que yo enseñe teniendo un matrimonio que ahora no está conmigo? Me dijo, sí, pero te has mantenido en el Señor. Estás Ujú. aquí, estás saliendo adelante, sé lo que estás estudiando, sé, estás sirviendo en una iglesia local, ahora estás apoyando a un pastor, ahora estás bajo autoridad, o sea, jamás Ujú. desconecté eso, ni me alejé, seguí sirviendo al Señor. Y me he mantenido solo este tiempo sirviendo al Señor. Ujú. Entonces me dijo, con todo eso, le da más peso para que puedas enseñar. Exacto. Y te quiero mucho más, me dijo, ¿no? Lo que el Entonces, diablo quería, como le dijo Josué a sus hermanos, lo que ustedes deseaban para mal, Dios lo ujú, convirtió para bien. sí, Entonces el diablo, dice la Biblia que él ha venido para matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y lo ujú, que el diablo a veces busca dañarnos, y entonces el Señor convierte esa arma que o sea, utilizó para lo destruirte, lo transforma, transforma para bendición de otros. así es. Y eso es tremendo. ¿Qué te ayudó a ti a salir de tremenda crisis? ¿Qué te Mm, ayudó? Lo vienes mencionando, pero me gustaría sí, que profundices un poco en eso, porque quizás en este momento hay muchas personas que están ahí pasando por una crisis, pero al escuchar la crisis tuya dirán, mi crisis es más pequeña que la de él, yo me estoy muriendo en un vaso de agua, me estoy ahogando. Eh, Hay muchas personas que están pasando por diferentes crisis, ujú. puede ser de salud, economía, familiar. ¿Qué te ayudó a ti a salir de la crisis que tú tuviste que pasar? Bueno, sí, hemos tenido que, bueno, primeramente nuestros recursos espirituales. Aun cuando no había fuerzas, créeme que mi oración en los comienzos fue difícil orar. Solo quería llorar. Ujú. Llorar, llorar, pensar en la situación, reclamándome, hasta que, hasta que tener un ambiente de adoración, poner música, luego intentar orar enfocando mi mente y mi corazón en la palabra y en la adoración de la alabanza al Señor. Esas fueron mis acciones espirituales. También decidí estudiar. Ahí es cuando decido estudiar mi doctorado, Ujú. porque En medio de dije, la crisis, sí, en ese contexto de dolor, en ese momento difícil, o sea, decidiste ponerte de pie, sí. aunque no tenías fuerzas, Ujú. aunque no No, emocionalmente yo estaba destrozado por dentro. destrozado. Sí, yo estaba destrozado por dentro, pero dije, mi mente tiene que estar ocupada. Entonces,
yo tengo que seguir aprendiendo. Estoy aprendiendo ahora en medio de este dolor, pero tengo que seguir desarrollándome en nuevos aprendizajes. Siempre tuve el anhelo de estudiar mi doctorado y esto, gracias a Dios, significó más bien un pulsor de decisión. Voy a estudiar, porque quedarme encerrado, quedarme atrapado en el dolor, atrapado en el llanto, no era sabio. Tuve la capacidad de darme cuenta que no era sabio. O sea, llegó un momento que dijiste, ya es suficiente llorar. Sí, Ya es suficiente llorar, es así suficiente es, estar aquí encerrado. Tengo que vivir. así es. Decidiste ese momento de tu vida. Sí, abracé la promesa de una palabra que siempre lo había predicado, que ahora me tocaba experimentarlo en carne propia. Los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero yo sabía que tenía que seguir en actividad, seguir accionando para poder ver en su momento ese para bien, sucede para bien. Eso me hace recordar en Jeremías capítulo 28, cuando Dios le dice a Israel que no le crean a los profetas falsos que le decían que Dios no los iba a meter en esclavitud. Eh, y le dice, la profecía fue tan clara que Jeremías le dice, quédense tranquilos porque ustedes van a estar aquí 70 años esclavos. Es algo que nosotros no lo vemos así, lo vemos como, esclavos están ahí, pero esclavo es una persona que no tiene derechos. Entonces, y en ese momento de esclavitud le dice, así que lo que tienen que hacer ustedes es planten viñas, casen, que sus hijos se casen, compren casas, hagan, o sea, el hecho de que estén en esclavitud, yo le decía, el hecho de que ustedes estén en esclavitud, que estén pasando por un mal momento, no es una causa o una excusa para quedarte sentado a llorar. Así es. Dios le dice, oye, está bien, ustedes están esclavos, pero no se pueden quedar ahí, tienen que ponerse de hacer algo. Están esclavos, pero hagan algo. Y eso es exactamente lo que tú hiciste. Sí, efectivamente. Lo otro es importante, rodéate de buenos amigos, de alguien que va a tener una palabra que va a bendecir tu vida, que te va a hacer recordar la esperanza, la fe. ¿Tuviste amigos? Sí, tuve amigos. O sea, muy bien, confiar en la promesa de Dios, Sí, decidir ponerme de pie ya y buscar amigos. buscar amigos. Y empezar a tener también una vida saludable, ¿no? Una vida saludable en cuanto a mi cuidado. Ya, Porque efectivamente pasar la crisis emocional empezó a afectar mi salud también. ya. Empezó a afectar mi salud y yo no quería que termine en una consecuencia fatal por el dolor y la crisis que estaba viviendo. Empecé también a cuidarme. Yo no hacía chequeos médicos Ajá. y empecé a hacerme chequeos médicos Ya. para ir controlándome. Porque ahí cerca, en los comienzos de la pandemia, que empezó en marzo, para agosto, mi papá fue infectado por el COVID y todo el desenlace de su salud duró muy poco y falleció. O sea, sumado a eso, sumado al problema Sí, matrimonial, se van a sumar dos eventos consecutivos que van a venir, ¿no? Que es el fallecimiento de tu padre sí, y posteriormente el fallecimiento de mi que hermana. tú estuviste muy cercano a ella, Exacto. estuviste en Chile y todo eso. O Sí, sea, no fue uno, fueron tres en eventos. realidad, de todas las experiencias que uno vive, 3 han sido muy fuertes en estos últimos años. Y Rubén Empezamos, Honorio está sí, parado. y aquí estamos. Qué tremendo, Rubén, Sí. cómo Dios te ha guardado, te ha ayudado, pero es que los desiertos no son para quemarnos, los desiertos no son para fulminarnos, no son para acabarnos, es para fortalecernos, para hacernos más grandes. Y cuando mayor es el dolor, dice Pablo, mayor será el peso de gloria. Así es. Entonces, así que Dios te ha preparado para algo grande. Yo siento que tú vas a hacer algo grande y ya estás siendo de bendición. El hecho de que estés aquí hoy, hay muchas personas que están siendo bendecidas por lo que tú estás compartiendo acerca de esa experiencia tan dura. Me imagino que algún día la vas a escribir, Sí, ¿no? sí, Algún día la vas a va a escribir. estar escrito. Sí, sí, sí. Y mucha gente va a quedar impactada y va a ser bendecida, ¿no? Amén. Que de repente una derrota no es el fin de todo. Así ¿No? es. Una caída no es el fin.
Me puedo sacudir el polvo, me puedo levantar y empezar otra vez. Yo quiero que te dirijas a esa audiencia que está mirándote. Yo quiero que tú traigas una palabra del corazón tuyo, del corazón de Dios para esa gente sufrida, porque están sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo, hay gente que está... Y tú eres psicólogo y la gente frecuenta mucho los consultorios de psicología. Entonces, hay mucho sufrimiento en el alma. Así Yo es. quiero que te dirijas a esa audiencia que está, que te mira y que está pasando por un momento quizás similar al tuyo. Ujú. Sí, algo que yo aprendí y me ayudó mucho fue no mirar el problema como tal, como el verdadero problema. Y eso lo he aprendido en mi formación como terapeuta. No mires tu problema que te está ocurriendo o la situación o las circunstancias como el verdadero problema. El verdadero problema se convierte en el significado que le das a ese problema, la interpretación que hacemos de ese problema. Si yo lo interpreto para mal, entonces terminaré en una condición negativa, ¿no? En una condición que no me da luces ni me abre puertas para poder continuar. Pero cuando interpretamos con otros contenidos, y aquí una palabra de Dios que me ayudó mucho fue el texto que nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa palabra me llevó a abrazar con mayor fuerza las promesas del Señor, que no las veía en ese momento, pero las creía que iba a suceder. Están relacionadas a la fe. Entonces yo le digo a mis hermanos, no te quedes atrapado en lo que estás viviendo. Interprétalo con los contenidos de la fe que Dios nos ha dado a través de su palabra. También acompáñate de personas que van a bendecir tu vida, van a influenciar. Comparte lo que estás viviendo, no te quedes en silencio. Yo decidí no quedarme en silencio. A mí me ayudó mucho mi pastor, incluso me fui a vivir un tiempo con él en su casa, ¿no? Porque yo estaba solo y estaba teniendo problemas de taquicardia. Yo dije, ahorita me da un paro cardíaco aquí, ¿quién me auxilia? Estaba viviendo solo, mi papá ya no estaba conmigo. Entonces lo hablé a mi pastor y me dijo, vente a la casa, me acogió y estuve con él casi un mes viviendo en su casa. Y él vive cerca a la playa y yo todas las mañanas, también era mi rutina terapéutica, y ir a correr muy tempranito en la playa. Y así busqué mi mecanismo de afrontación. Tenemos que buscar mecanismos de afrontación. Nuestras disciplinas espirituales, acompañado con personas que sean significativas, que te van a ayudar, y también tener tiempos donde tú salgas, te ejercites, y eso es importante, y también la alimentación saludable. Entonces, son decisiones importantes que uno hace y que es de valientes tomarlas, porque sé, lo he experimentado, no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí se puede lograr. Con la ayuda de Dios todo es Todo es posible, todo posible. es posible. Los hechos no se pueden cambiar, Así es. pero sí podemos darle una nueva interpretación al hecho, es lo que viene Exacto. diciendo, interpretar cómo interpreto el dolor y el sufrimiento que vengo teniendo. Quizás tú te encuentras en este momento pasando por un momento difícil. Quiero decirte que para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Lo que tienes que hacer es poner tu dolor en las manos de Dios. Pon tu dolor en las manos de Dios y Dios te va a ayudar. Busca personas que te pueden acompañar. Busca personas que te pueden ayudar, y haz algo, pues, ponte de pie, no te quedes ahí, ponte a hacer algo, sé que lo vas a poder hacer, Dios está contigo. Yo quisiera en este momento, hermano Rubén, hacer una oración. Usualmente no hacemos esto en los programas, pero siento en mi corazón que hagamos una oración por aquellas personas que se encuentran en este momento pasando un momento difícil. Me gustaría que tú hagas esa oración, que ores por esa gente que está sufriendo del alma, que están pasando por momentos complicados en su vida. Me gustaría que hagas una oración. Amén. Amén. Padre, te damos a ti toda la Sí, gloria y Señor. toda la honra. Sí, Señor. Quiero agradecerte una vez más, porque tus planes son perfectos.
Tú tienes el control. Algo que tú me has enseñado es a reconocer que tú nunca pierdes el control y que tú sigues siendo Dios. Mira, mis hermanos, tú los conoces. Quien esté pasando por algún momento difícil, como la que he experimentado y en su propia experiencia que tus hijos puedan tener. Sí, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, con el poder suficiente para traer una respuesta de esperanza, una respuesta de fortaleza a sus corazones, que toque su mente, su alma y todo su ser, para que reconozcan en ti el Dios que siempre está allí, que siempre llega a tiempo, el Dios que siempre va a dar una respuesta saludable y significativa. Padre de la gloria, que a través de tu Espíritu produzcas paz, a través de tu Espíritu produzcas fortaleza, que se active la palabra en el corazón y en la mente de mis hermanos, Señor, que esa palabra se haga rema en el corazón, en el alma, para sostenerse en las verdades absolutas, en las verdades, Señor, en las verdades que sostiene, que da solidez a nuestra vida, Señor, le da soporte para mantenernos firmes. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia se mueva, Señor, allí donde tus hijos están y puedan recibir un toque espiritual, un toque divino para darle la fortaleza y sostenerlos en momentos difíciles que estén pasando o que habrán de vivir. Señor, tú estás aquí. Jesús. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Rubén Honorio. Ha sido un placer haberte tenido con nosotros. Y a ti también que has estado con nosotros aquí en A Corazón Abierto. Ha sido una bendición tenerte en nuestra audiencia y espero verte en nuestra próxima entrega de A Corazón Abierto. Recuerda, no huyas del problema, enfréntalo. Y con la ayuda de Dios y los recursos que Dios te ha dado, lo vas a poder enfrentar y vas a salir victorioso. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestra próxima entrega de A Corazón Abierto. Soy el pastor Eli Vera. Un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga. Bendiciones.